El viejo faro proyectaba una larga sombra sobre las rocas costeras. Amaranta bajó el cesto de la ropa sucia sobre las losas del patio calentadas por el sol y miró el reloj. Las 7:23. Duarte había prometido volver a las 7. Las sábanas olían a sal marina. Mientras las colgaba de las cuerdas entre las viejas paredes, se fijó en las sombras de los pliegues sobre el yeso agrietado. Las grietas se hacían más profundas cada año, como las arrugas alrededor de los ojos de su suegro cuando miraba a sus nietos. El teléfono del bolsillo de su delantal vibró. Voy a llegar tarde. Reunión importante. Amaranta dobló la pantalla por la mitad y volvió a guardar el teléfono. El tintineo de los platos procedía de la cocina. Los niños estaban terminando de cenar al cuidado de su vecina, la anciana Rosa. «¡Mamá, mira!». Magda corrió hacia ella con un dibujo en las manos. En la hoja había un faro torcido y 3 figuras una al lado de la otra. «¿Dónde está papá?», preguntó Amaranta mirando el trabajo de la niña. «Está en el trabajo», se encogió de hombros la hija de 8 años. «Siempre en el trabajo». El más pequeño, Tomás, se asomó a la cocina con la cara manchada de gravedad. «Papá prometió leer sobre piratas», dijo con esa peculiar entonación que usan los niños cuando saben que una promesa no se va a cumplir. Rosa se limpió las manos en el delantal, negando con la cabeza. «Señora Castañera, me voy. Miguel está esperando con la cena». Se quedó callada, como si fuera a añadir algo, pero solo suspiró y se dirigió a la salida. La vieja vecina sabía algo. Todos en el pueblo sabían algo. Los murmullos se apagaron cuando Amaranta pasó por delante de la pescadería. Las miradas se desviaron hacia la puerta del museo donde trabajaba. La tarde descendía lentamente sobre Peniche, como el telón de un viejo teatro. Amaranta acostó a los niños después de leer 2 capítulos sobre piratas. Tomás se durmió a la mitad del segundo, y Magda estuvo dando vueltas largo rato, mirando a la puerta. La casa estaba en silencio. Solo el reloj del salón contaba los minutos, y el mar fuera de las ventanas con su eterno susurro. Amaranta se sentó en la mesa de la cocina y sacó un álbum de fotos. Su boda, 10 años atrás, Vítor junto a su hijo, con la mano en el hombro. Entonces no se había dado cuenta de lo tensos que estaban los hombros de Duarte bajo el brazo de su padre. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su suegro. «Buenas noches, Amaranta». Su voz sonaba especialmente oficial. «¿Tiene a Duarte?». «No, al señor Ferreira. Tiene una reunión importante». Una pausa, una larga y pesada. «Qué raro. Su coche está aparcado fuera del restaurante Porto Verde. He pasado por delante». Amaranta se miró las manos. El anillo de casada reflejaba el resplandor de la lámpara. «Quizá una cena de negocios», dijo con voz uniforme. «Tal vez», repitió su suegro. «¿Cómo están los niños?». «Durmiendo». Magda dibujó el faro. «Bien, diles que el abuelo vendrá este fin de semana». La llamada terminó. Amaranta se levantó y se acercó a la ventana. El viejo faro parpadeaba en la oscuridad. 3 destellos, una pausa, 3 de nuevo. Conocía el ritmo de memoria. También sabía que Portoverde no era un lugar para reuniones de negocios. Era un pequeño restaurante para cenas románticas, escondido entre las callejuelas del casco antiguo. La puerta principal se abrió a las 12:30. Duarte olía a vino y a perfume ajeno. Pasó junto a su mujer y se echó la chaqueta sobre el respaldo de una silla. «Los niños te estaban esperando. Les dije que llegaría tarde. Tu padre ha visto tu coche delante del Porto Verde». Duarte se quedó helado a medio camino del baño. Su espalda se tensó, como en aquella foto de boda. La reunión se alargó. Tuve que trasladarla al restaurante. «Hueles a perfume de mujer. Estás paranoico». Se dio la vuelta y algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. O miedo. Era un cliente importante. Su secretaria también estaba presente. Amaranta asintió. Podía decir muchas cosas. Sobre el carmín en el cuello de su camisa, sobre los recibos de la joyería que había encontrado en su chaqueta hacía una semana, sobre las miradas de los vecinos y los cuchicheos a sus espaldas. Pero se callaba. Por la noche, tumbada en la cama, escuchaba la respiración de su marido, irregular, agitada. Estaba despierto, pensando en algo suyo o en alguien. Al otro lado de la ventana, el faro parpadeaba. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Mecánico, inconfundible.
como un corazón que sigue latiendo aunque algo en su interior esté irremediablemente roto. Por la mañana encontró un sobre en la mesilla de noche. Dentro había un cheque por una suma importante, para un vestido nuevo, decía la nota escrita a mano por Duarte. ¿Un intento de resarcirse o una forma de mantenerla callada? El museo estaba tranquilo. Amaranta estaba restaurando un cuadro antiguo, un paisaje marino de un artista desconocido. Las grietas del lienzo se plegaban formando una telaraña similar a la que trepaba por las paredes de su casa. Las remendaba con cuidado, sabiendo que permanecerían bajo una capa de pintura. «Señora Castañera», la llamó el conserje, «hay una llamada para usted. Escuela». Magda se torció la pierna en educación física. «No es nada grave, pero hay que curarla». Amaranta recogió sus pinceles, cubrió el cuadro con un paño. En el pasillo se topó con el cartero. «Carta certificada para su marido, señora, del banco». Ella firmó el recibo. El sobre era grueso, formal. A través de la ventanilla pudo ver el logotipo del banco y las palabras «Aviso de transacción». De camino a la escuela, Amaranta se detuvo en el faro. Las olas chocaban contra las rocas y la espuma blanca se depositaba en ellas. Sacó un sobre. Podía abrirlo. El nombre de Duarte estaba junto al suyo en la columna de destinatarios. Podría averiguar la verdad. Una ráfaga de viento le arrebató el sobre de las manos y se lo llevó al acantilado. Ella lo vio caer, girando en el aire hasta que las olas se tragaron el rectángulo blanco. En la escuela, Magda se sentó en un banco con el tobillo vendado. Cuando vio a su madre, sonrió. La misma sonrisa que Duarte había esbozado en la fotografía de su boda, antes de que la sombra de su padre descansara sobre sus hombros. «Siento apartarte de tu trabajo», dijo la hija. «Nunca me apartas, cariño. Formas parte de mi vida». Caminaron hasta casa y Magda habló de la clase de arte, del nuevo profesor, de cómo Thomas había dicho ayer su primera palabra en inglés. Amaranta escuchaba, agarrando con fuerza la mano de su hija. En algún lugar de la ciudad, en un pequeño restaurante, su marido probablemente estaba sentado a la mesa con otra mujer. En algún lugar de la ciudad, su suegro podría saber ya más de lo que decía por teléfono. Pero aquí y ahora, solo estaba esta carretera, la cálida palma de la mano de su hija y la sal en sus labios, ya fuera por el viento marino o por las lágrimas que había aprendido a contener. La campana de la iglesia de San Pedro repicó 6 veces. Amaranta estaba revisando los papeles de las nuevas exposiciones cuando el director del museo entró en el estudio de restauración. «Señora Castañera, usted conoce la joyería de Santos, ¿verdad?» «Por supuesto. Está en la plaza. Han traído un reloj antiguo. Necesita su ojo de restauradora». Amaranta se quitó la bata y se puso el abrigo. El viento de octubre movía las hojas caídas por las calles empedradas. Caminó por una calle que le resultaba familiar. Pasó por delante de las pescaderías, de la vieja pastelería donde Duarte se le había declarado una vez. El escaparate de la joyería brillaba. Dentro sonó una campanilla y el anciano Santos levantó la cabeza del mostrador. Su rostro cambió extrañamente al ver a Amaranta. «Buenas noches, señora. Yo... Un momento». Desapareció apresuradamente en una habitación trasera. Amaranta se quedó sola entre los relucientes escaparates. En el silencio solo se oía el tic-tac de decenas de relojes, desincronizado, irregular, como los latidos de su corazón. Se abrió una puerta lateral, una risa de mujer, una voz masculina familiar. Duarte estaba en el umbral, de la mano de una joven, delgada, rubia, con un vestido caro. Un collar nuevo brillaba en su cuello. El tiempo se había detenido. Todos los relojes de la tienda parecían haberse detenido. Duarte palideció y la chica apartó la mano de un tirón. «Amaranta, ¿así que este es tu cliente importante?» Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. La muchacha, bastante joven, unos 25 años, cambió la mirada de uno a otro. «Señor Ferreira, creo que me voy», murmuró. «Quédate, Leonor». Duarte se adelantó. «Todavía tenemos que hablar». Amaranta miró el collar. Era el mismo que aparecía en el catálogo que había encontrado en la chaqueta de su marido. «Aquí no», se dio la vuelta para marcharse. «Amaranta, espera». El timbre volvió a tintinear. La calle se arremolinaba ante sus ojos. Caminó deprisa, sin distinguir el camino hasta llegar al faro. Las olas rompían contra las rocas, feroces y desesperadas. Duarte la encontró allí una hora más tarde. Se sentó a su lado en un viejo banco.
Se llama Leonor, trabaja para mi empresa. No se lo he preguntado. Escucha. Se pasó la mano por el pelo. Es solo la forma en que sucedió. No quería hacerte daño. ¿Por eso te escondías? ¿Me mentías? ¿Comprarme vestidos para embotar tu conciencia? Es complicado. Leonor, ella me entiende. Me hace sentir libre. ¿Libre de qué, Duarte? ¿De los niños? ¿De mí? ¿O de tu padre? Se estremeció al oír hablar de Vítor. ¿Qué tiene que ver mi padre? ¿Él sabe? ¿Sobre ella? No, y no lo sabrá. Amaranta sonrió con amargura. Todo el mundo en este pueblo lo sabe todo, especialmente tu padre. Se quedaron en silencio. El faro comenzó su ritmo vespertino. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Voy a pedir el divorcio, dijo finalmente Duarte. Los niños estarán mejor contigo. Te compraré una casa nueva, lejos de aquí. ¿Quieres escondernos? ¿Para que no se entere tu padre? Duarte se puso de pie. Solo quiero que todos estén mejor. ¿Mejor? ¿Cómo va a ser mejor si estás destruyendo una familia? Familia, sonrió. ¿Sabes cuántos años he vivido a instancias de mi padre? Me casé porque pensó que eras la pareja adecuada. Me hice cargo de la empresa porque él lo decidió así. Incluso los niños... ¿Los niños qué? Nada. Perdóname. Recogeré mis cosas mañana. Se marchó, dejándola sola en el banco. La tarde caía sobre el pueblo, las farolas se encendían. Las ventanas de las casas brillaban. Allí, tras los cristales, estaban los mundos enteros e intactos de alguien. En casa, los niños ya dormían. Rosa dejó una nota. Tomás pidió leer sobre piratas. Magda hizo un dibujo nuevo. En la nevera colgaba un papel. Seguía siendo el mismo faro, pero ahora solo 2 figuras una al lado de la otra. Era como si la hija lo supiera, lo intuyera. El teléfono sonó cerca de medianoche. Amaranta. La voz de su suegro era desacostumbradamente suave. ¿Estás en casa? Sí, señor Ferreira. Sé lo de Leonor. Una pausa. Larga y pesada. ¿Qué quieres? Hablar. Mañana. Es sobre los niños. Ella no contestó. Solo colgó. Durante la noche, Amaranta no durmió. Se sentó en la cocina a revisar viejas fotografías. Aquí estaba Magda dando sus primeros pasos. Ahí estaba Tomás soplando las velas de la tarta. Aquí estaban todos juntos en la playa. Parecía que había pasado una eternidad. La foto se ha caído del álbum. Su boda. En el reverso hay una inscripción de puño y letra de mi suegro. Una digna continuación de la familia Ferreira. Una continuación de la familia. Ahora entendía por qué había insistido tanto en que se casaran. Por qué controlaba todos sus movimientos. Los niños eran lo que le interesaba. Herederos. Por la mañana acompañó a los niños al colegio, intentando sonreír como siempre. Magda la abrazó más fuerte que siempre. Le susurró. «Te quiero, mamá». El chofer de Vítor Ferreira esperaba en la puerta del museo. «El señor la espera, señora Castañera». La vieja mansión Ferreira se alzaba sobre la ciudad como otro faro, solo que éste no ofrecía esperanza a las almas perdidas. Exigía obediencia. El despacho de Vítor Ferreira olía a madera vieja y a poder. Las pesadas cortinas atenuaban la luz matinal, creando una penumbra en la que se perdían los rostros de los retratos familiares. «Siéntate», dijo mi suegro señalando la silla frente al enorme escritorio. Él permaneció de pie, mirando por la ventana hacia la ciudad. Duarte hizo una estupidez. Empezó sin preámbulos. Esa chica, Leonore, no es para nuestra familia. Ya no hay familia. Vítor se dio la vuelta. Estás equivocado. Hay niños. Son Ferreira. También son Castañeira. Apellido materno. Hizo un gesto con la mano. Es secundario. Lo que importa es la sangre, la herencia. Un retrato de su mujer colgaba de la pared. Un rostro severo, la espalda recta. Había muerto hacía 15 años, pero la casa seguía albergando su presencia invisible. ¿Qué quiere, señor Ferreira? Un compromiso. Duarte volverá a casa. Olvídese de conexión. ¿Y si no viene? Entonces surge la cuestión de los hijos. Se sentó a la mesa y cruzó las manos. ¿Puedes proporcionarles una vida decente tú solo? ¿Escuela pública, clases de música, deportes? Yo trabajo. Como restaurador. ¿Cuánto es eso? ¿1.000 euros al mes? ¿2? Vítor sacudió la cabeza.
Los niños necesitan una educación mejor, oportunidades, un futuro. ¿Los estás amenazando? Ofrezco una solución. Traigan a Duarte de vuelta, o los niños se quedarán con nosotros. Amaranta se puso de pie. No, piénsalo. No tengo nada que pensar. Salió, sintiendo que le temblaban las rodillas. En la recepción estaba Duarte, pálido y con los ojos enrojecidos. Lo siento, murmuró. Padre me llamó. Ahora ya sabes de qué querías librarte. En el museo la esperaba una restauración inacabada. Un antiguo paisaje marino, olas, rocas, un velero solitario a lo lejos. Los colores eran desiguales, trazos temblorosos. El teléfono sonó por la tarde. ¿Mamá? La voz de Magda sonaba ansiosa. El abuelo ha venido a recogerme. Dice que autorizaste... No, ya voy. El patio de la escuela estaba vacío. Solo el coche de Víctor en la puerta y Magda en el asiento trasero. ¡Es un secuestro! Amaranta se congeló delante del coche. Vamos. El suegro bajó la ventanilla. Solo quiero invitar a mi nieta. Helado, el parque... Sal, Magda. La hija desvió la mirada de su madre a su abuelo. Pero él dijo... ¡Sal! Magda abrió lentamente la puerta. Víctor no intentó retenerla, solo sonrió. En otra ocasión, pequeña. El coche se alejó. Magda se aferró a su madre, temblando. ¿Por qué mintió el abuelo? A veces los mayores cometen errores. En casa, Duarte los esperaba. Metió sus cosas en la maleta, tirando camisas a su paso. ¿Qué haces? Magda se congeló en la puerta. Papá se va. Amaranta tomó a su hija por los hombros. No por mucho tiempo. ¿Por culpa de esa hermosa tía? Se congelaron. A Duarte se le cayó la camisa. ¿Qué tía, cariño? La que viene a su trabajo. La del vestido rosa. El silencio sonó como un cristal agrietado. Vete a tu cuarto, Magda, dijo Duarte en voz baja. Cuando su hija se fue, se sentó en la cama. No pensé que ella viera. ¿Pensaste en algo? Amaranta. Vete. Solo vete. Asintió, cerrando su maleta. En la puerta se detuvo. Papá empujará. ¿Le conoces? Lo sé. Ahora vete. La puerta principal se cerró de golpe. Amaranta oyó el coche arrancar, el crujido de los neumáticos sobre la grava. Luego, silencio. Por la tarde recogió a Tomás de la guardería. Habló todo el camino de su nuevo constructor, sin darse cuenta de que su padre no estaba en casa. Magda se sentó en su habitación a dibujar. El nuevo dibujo era un faro en las oscuras y negras olas de abajo. No quiero ir a casa del abuelo, dijo de repente. ¿Por qué no? Me mira de forma extraña, como si le debiera algo. Durante la noche llegó un mensaje de Duarte. Lo siento, es mejor así. Mejor. Esa palabra la atormentaba. ¿Mejor para quién? Por la mañana llegó una carta del tribunal, una citación. Víctor Ferreira había pedido la custodia de sus nietos. El pasillo del juzgado estaba frío. El secretario cogió los papeles, explicando monótonamente el procedimiento. La vista preliminar es dentro de una semana. Prepare una referencia de carácter de su lugar de trabajo, un certificado de ingresos. Amaranta asintió, agarrando una carpeta de papeles. Al salir se topó con Leonor, que salía del despacho del abogado. Lo siento, se apartó la chica. No pretendía... ¿Hacer qué, exactamente? ¿Destruir a la familia? Duarte está descontento contigo, está sofocado. ¿Y contigo respira? ¿A la sombra de su padre? Leonor se sonrojó. Tú no entiendes. No, tú eres la que no entiende. Solo eres una nueva pieza en un viejo juego. Por la noche, llamó la madre de Duarte. Rara vez había estado en sus vidas desde su divorcio de Víctor. Aguanta, niña. Él siempre consigue lo que quiere. Siempre. Esta vez no. Puedo ayudar. Tengo algunos documentos sobre cómo me quitó a Duarte. Gracias. Pero esa es mi batalla. Por la noche, volvió a sentarse en la cocina. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa, sin los ronquidos de Duarte ni el sonido de la televisión desde su despacho. Sobre la mesa había un sobre de Víctor. Dentro había un cheque por una gran suma y una nota. «Por el bien de los niños, piénsatelo». Amaranta rompió el cheque. Los jirones se arremolinaron en el aire como nieve, depositándose en el viejo suelo de baldosas. Al otro lado de la ventana, un faro parpadeaba.
3 destellos, pausa, 3 destellos. Un ritmo eterno, como los latidos de un corazón, o como los latidos del mazo de un juez que cuenta los últimos instantes de su mundo. El director del museo citó a Amaranta en su despacho el martes por la mañana. Su rostro expresaba una preocupación mal disimulada. Señora Castañera, tenemos un problema. El ayuntamiento va a recortar los fondos. Vamos a tener que despedir a parte de nuestro personal. Entiendo. Miró por la ventana donde el cielo gris se fundía con el mar. Vítor Ferreira está en el ayuntamiento. El director desvió la mirada. Lo siento. Sobre la mesa había una carta de despido. 3 meses. Después, la búsqueda de un nuevo empleo. En el pasillo se cruzó con una compañera, Isabel. Eres la única a la que han despedido. ¿Te lo puedes creer? ¿De todo el departamento? En casa esperaba una carta del banco. El préstamo de la casa había sido renegociado, el tipo de interés había subido. La razón era cambio en la situación financiera del prestatario. El teléfono sonó mientras intentaba calcular las nuevas cuotas. Señora Castañera, es de la escuela de Magda. Ha habido un problema con el pago. Hice el pago la semana pasada. Sí, pero ha habido una orden para renegociar los términos del contrato. El descuento para el personal del museo ya no es válido. Por la noche entró mi vecina Rosa. Su rostro estaba desacostumbradamente serio. Amaranta, querida, me da vergüenza, pero ya no podré hacer de canguro. ¿Por qué? Rosa se frotó el delantal. Miguel, su empresa trabaja con Ferreira, dijo. Ya veo, gracias por tu sinceridad. Magda volvió de la escuela callada. Respondía a las preguntas con respuestas de una sola palabra, picoteando su cena. ¿Qué pasa, cariño? Sofía ya no se sienta conmigo. Y Marta, dicen que sus madres las han vetado. Amaranta abrazó a su hija. Su pelo olía a mar y a tristeza infantil. No son amigas de verdad si se apartan tan fácilmente. ¿Y papá? ¿Es real? La pregunta flotaba en el aire. Fuera de la ventana retumbaba el oleaje, eterno testigo de la miseria ajena. Duarte llevaba una semana sin llamar, pero su padre había llamado todas las noches a la misma hora. ¿Has pensado en mi propuesta? No. Estúpido, muy tonto. La nueva casera, la anciana señora Costa, vino el jueves. Lo siento, cariño, pero la casa está en venta. Tienes un mes para encontrar un nuevo lugar donde vivir. ¿Quién es el comprador? La anciana sacudió la cabeza. No estoy en libertad de decirlo, pero lo estás adivinando. En el supermercado, la cajera se negó a aceptar la tarjeta. El sistema no procesa el pago. Amaranta desembolsó el efectivo, dejando la mitad de sus compras. El dinero empezaba a escasear. Por la noche, la madre de Duarte llamó. Él también actuó así conmigo. Primero el trabajo, luego los amigos, luego el dinero. Estrangula despacio, metódicamente. ¿Cómo te las arreglaste? No lo hice. Me vine abajo. Me fui a Lisboa sin mi hijo. Me atormenta hasta el día de hoy. El viernes, Amaranta fue al banco. El director se echó las manos a la cabeza. No puedo hacer nada, una orden de arriba. ¿De Vítor Ferreira? No estoy en libertad de divulgar. Se cruzó con Leonor en la calle. Llevaba un vestido nuevo, con un bolso nuevo. Lo siento, murmuró la chica. No te disculpes. Tú también lo sentirás pronto. ¿Qué? Su control. El estrangulamiento de tu cuello. Por la noche, Thomas preguntó por el constructor que había visto en la tienda. Tuve que explicarle que ahora no había dinero. ¿Lo comprará el abuelo? No, cariño. Nos las arreglaremos solos. El domingo llegó Duarte. Estaba delgado, con ojeras. Papá se ha hecho cargo de la empresa. Dice que soy incapaz de dirigirla. ¿Sigues con ella? Sí, pero... Entonces no te quejes. Sacó un sobre. Aquí está el dinero, cógelo. ¿De él? De mi parte. Vendí el coche. Amaranta le devolvió el sobre. Quédatelo. Lo necesitarás. El lunes llegó una carta de Hacienda. Una auditoría no programada. Ese mismo día cortaron el agua caliente por problemas técnicos. Magda subió por la tarde, cuando Amaranta calentaba el agua del baño. Mamá, ¿puedo no ir al baile, para ahorrar dinero? No, cariño, vas a ir al baile. Pero el abuelo dijo... ¿El abuelo dijo qué? Magda bajó los ojos. Que si vivíamos con él, podría tenerlo todo. Por la noche, Amaranta no dormía. Contaba el dinero, las opciones, las posibilidades.
Cada vez eran menos, como estrellas antes del amanecer. Por la mañana llamaron de la guardería. Thomas se había peleado con un niño que decía que su padre era un traidor. En el museo pasaba mecánicamente el pincel sobre un viejo lienzo. Las grietas se multiplicaban como los problemas en su vida. El teléfono sonaba todo el día. Los cobradores, el banco, la agencia tributaria. Cada llamada era una nueva espiral. Por la tarde llegó la citación. Audiencia preliminar en 3 días. Déjalo, dijo Víctor por teléfono. Vas a perder de todos modos. ¿Por qué tienes tantas ganas de llevarte a los niños? Quiero darles un futuro de verdad, Ferreira. Son personas vivas, no la continuación de una dinastía. Tú no entiendes. Nunca entendí. El miércoles se fue la luz. Magda hizo sus deberes a la luz de las velas. Tomás tenía miedo a la oscuridad, lloraba. Por la noche, Amaranta se sentaba junto a la ventana. El faro parpadeaba en la oscuridad, la única fuente de luz en un mundo negro. 3 destellos, una pausa, 3 destellos, como latidos, como pasos del destino, como lágrimas cayendo en la oscuridad. El juzgado parecía una antigua fortaleza, piedra gris, ventanas altas, puertas pesadas. Amaranta se ajustó el cuello del único traje de negocios que se había comprado para la entrevista del museo. En el pasillo la esperaba el abogado, un hombre joven con un maletín raído, el único que había aceptado llevar el caso sin pedir una remuneración. Señora Castañera, tiene que estar preparada. Presionarán su inestabilidad financiera. Lo sé, la ha creado él mismo. La sala de reuniones los recibió con el crujido de los bancos de madera. Víctor ya estaba allí, con un traje caro, flanqueado por 2 abogados. Duarte estaba sentado detrás de su padre, pálido y tenso. La juez, una mujer mayor de rostro cansado, abrió una carpeta de expedientes. Se juzga el caso de custodia de los menores Magda y Tomás Ferreira. El demandante es Víctor Ferreira, abuelo de los menores. Comenzó la lectura de la demanda. Frases secas cayeron como piedras. Incapacidad de proporcionar un nivel de vida adecuado. Situación económica inestable. Sin ingresos estables. El abogado de Víctor se levantó primero. Señoría, mi cliente puede proporcionar a los niños todo lo que necesitan. Educación privada, atención médica, clases de desarrollo, mientras que el acusado extendió certificados sobre la mesa, notificación de despido, extractos bancarios, facturas de servicios públicos. Mire estas cifras. ¿Cómo puede criar a sus hijos en estas condiciones? Amaranta apretó los puños bajo la mesa. Su abogado se levantó. Señoría, tenemos pruebas de un empeoramiento deliberado de la situación económica de mi cliente. Protesto. Son acusaciones infundadas. La juez golpeó el mazo. Denegada. Proceda. Víctor fue el primero en declarar. Su voz destilaba cuidado y preocupación. Veo sufrir a mis nietos. Magda dejó de sonreír. Tomás se ha vuelto agresivo. Se merecen algo mejor. ¿Y qué tiene que decir el padre de los niños?, preguntó el juez. Duarte se levantó lentamente, sin mirar a Amaranta. Creo que en la situación actual los niños estarían mejor con su abuelo. Cobarde, susurró Amaranta. Era su turno de testificar. Habló de los niños, de sus dibujos, de sus sueños, de sus miedos, de cómo Magda protege a su hermano pequeño, de Tomás leyendo cuentos de hadas a sus juguetes. Sí, ahora tenemos dificultades, pero las superaremos, juntos. ¿De qué piensan vivir?, preguntó el abogado de Víctor. Conseguiré un trabajo. ¿Dónde? ¿En esta ciudad? ¿Después de que te despidan del museo? Me mudaré si hace falta. ¿Y privar a tus hijos de su entorno familiar? ¿De la escuela? ¿Amigos? Los golpes se sucedían. Cada pregunta era como un puñetazo en las tripas. Durante un descanso, Duarte se acercó a ella. Lo siento, debería haber... ¿Qué? ¿Proteger a los niños? ¿O a ti misma? Te destruirá. Ya lo está intentando. La segunda parte de la sesión comenzó con el testimonio de los testigos. El profesor de Magda habló de su bajada de notas. La cuidadora de Tomás habló de su agresividad. Los vecinos, sobre gritos y llantos por la noche. Solo Rosa, contra todo pronóstico, acudió en su apoyo. Conozco a esta familia desde hace muchos años. Amaranta es una madre maravillosa. Y los niños solo echan de menos a su padre. Víctor sonrió. Que él mismo admitió que estarían mejor viviendo conmigo. La juez estudió los documentos, frunciendo las cejas.
Deterioro significativo de la situación financiera, falta de vivienda permanente, problemas en la escuela. Su abogado intentó objetar. Señoría, todos estos problemas surgieron de la interferencia del demandante en la vida de mi cliente. ¿Hay pruebas? Estamos trabajando para obtenerla. ¿Trabajando? Vítor se levantó. ¿Y los niños tienen que esperar? ¿Vivir en la pobreza? Tenía la última palabra. Amaranta se levantó, cuadrando los hombros. Su señoría, sé que las cosas se ven mal en este momento, pero hay cosas más importantes que el dinero. Mis hijos me quieren, confían en mí. No son cosas que se puedan comprar, no son trofeos para coleccionar, son almas vivas. El juez levantó la sesión hasta la siguiente. En el pasillo, Vítor la alcanzó. No es demasiado tarde para llegar a un acuerdo. ¿Sobre qué? Que te vas lejos, lejos. Empezarás una nueva vida, y los niños se quedarán aquí. ¿Estás sugiriendo que venda a los niños? Estoy ofreciendo una solución, una manutención decente, reuniones regulares. Nunca. Los niños la esperaban en casa. Magda lo entendió inmediatamente. ¿El abuelo quiere llevarnos lejos? Lo está intentando, pero no le dejaré. ¿Y papá? ¿Ayudará? Amaranta abrazó a su hija. Papá, ahora tiene una vida diferente. Por la noche volvió a sentarse en la cocina. Sobre la mesa había documentos del juzgado, certificados, declaraciones. La historia de su caída, planeada y ejecutada con fría precisión. El teléfono sonó 2 veces. Primero la madre de Duarte. «Espera, niña, voy a por esos papeles». Luego el propio Vítor. Piensa en el futuro, su futuro. Fuera de la ventana, el faro parpadeaba. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Como un juicio, como un adiós, como una promesa de luchar hasta el final. El periódico, The Peniche Herald, yacía en todas las mesas del café de la plaza. En la portada, un gran titular. Famoso filántropo salva a sus nietos de la pobreza. Una foto de Vítor con sus hijos en un acto benéfico. Un artículo sobre la importancia de los valores familiares. Amaranta enrolló el periódico. El anciano camarero negó con la cabeza. «No crea todo lo que escriben, señora. Mi padre trabajó para el viejo Ferreira. Conocemos sus métodos». Por la tarde todo el mundo hablaba del artículo. En la tienda se murmuraba a sus espaldas. Fuera de la escuela, las madres mantenían alejados a sus hijos, como si la pobreza fuera contagiosa. El teléfono sonó mientras recogía a Tomás del jardín. «Señora Castañera, son los servicios sociales. Hay una denuncia anónima de una guardería inadecuada». «¿De quién es?» «Anónima. Tenemos que comprobarlo». El inspector llegó 1 hora más tarde. Una mujer joven con un traje estricto examinó el piso, tomando notas. «¿Cortes de luz?» «Problemas temporales». La nevera está vacía. Estaba a punto de ir a la tienda. ¿Habitaciones de los niños? Tomás mostró sus juguetes, sin entender la naturaleza de lo que estaba pasando. Magda se sentó en la cama, ahorcajada sobre sus rodillas. «Mamá es buena», dijo de repente. «Fue el abuelo quien lo estropeó todo». La inspectora anotó algo en su cuaderno. «Debo tener una charla con los niños, a solas». La hora de espera en la cocina se alargó interminablemente. Por fin salió una mujer. «Prepararé un informe, le comunicaremos los resultados». Por la noche la madre de Duarte llamó. «Allá vamos. A mí me pasó lo mismo. Primero los papeles, luego las inspecciones». «¿Tienes esos documentos?» «Estoy buscando. Es bueno ocultando sus huellas». El viernes Magda volvió del colegio llorando. En clase estaban leyendo el mismo periódico, comentando el artículo. La profesora dijo que la pobreza es casi un crimen contra los niños. «Se equivoca, cariño». «Lo sé, pero otros lo creen». El nuevo artículo apareció el lunes. Fuentes policiales no identificadas informaron de un ambiente familiar disfuncional. Insinuaciones de posibles abusos, citas de testigos anónimos. Duarte llegó por la noche, inusualmente sobrio. «No fui yo. Juro que no fui yo. Ya no importa. Leonor se ha ido. Dijo que no podía soportar su control». Él asintió. «Lo siento. Por todo. Demasiado tarde». El jueves llegó una carta de la escuela. Magda no había sido aceptada como miembro del estudio de teatro, debido a una difícil situación familiar. Tomás se peleó con un chico que le enseñó un periódico. Le rompió la nariz. El director le llamó para hablar con él. «Verá, señora,
A la luz de las recientes publicaciones. ¿Qué publicaciones? ¿Mentiras? Tenemos que pensar en la reputación de la institución. Por la tarde, otra llamada de los servicios sociales. Una nueva inspección. Nuevas preguntas. Esta vez el inspector era diferente. Un hombre de aspecto severo con una carpeta de documentos. Quejas por ruido de los vecinos. ¿Qué ruido? Gritos, llantos. Los niños echan de menos a su padre. O tienen miedo de su madre. Caminó por el piso, tomando fotos de la nevera vacía, las grietas en las paredes, los muebles viejos, cualquier cosa que pudiera usarse contra ella. El sábado, Vítor envió una nueva oferta. Un sobre con un cheque, un billete de ida a Lisboa. Piensa en los niños, escribió. Necesitan estabilidad. Amaranta quemó el cheque y el billete. Las cenizas se mezclaron con la tierra del patio. Una nueva semana, un nuevo artículo. Ahora sobre los vínculos de Ferreira con organizaciones benéficas, sobre la ayuda a niños desfavorecidos. Todos los niños merecen una infancia feliz, decían de Vítor. Ni siquiera lo contrataron como limpiador. Lo siento, el puesto ya está cubierto. El dinero se esfumaba. Magda entregó en silencio la hucha. Cógela, mamá, lo necesitamos más. Tomás no pidió juguetes nuevos. Dibujaba la guerra, figuras negras en la batalla. La antigua profesora de Magda entró en secreto. Sé lo que está pasando, pero no puedo hacer nada. Lo siento. Duarte intentó ayudar con dinero. Vendió en secreto un reloj de su padre, envió un sobre. Amaranta lo devolvió. Él lo sabrá, siempre lo sabe. La madre de Duarte llamó el domingo. Lo encontré, documentos sobre mi caso, pruebas de sus manipulaciones. ¿Dónde están? En una caja de seguridad. Voy a buscarlos. Una hora más tarde, su coche se salió de la autopista. La policía lo llamó un accidente. Los documentos nunca se encontraron. Coincidencia, dijo Vítor por teléfono. Lástima por ella. Siempre fue descuidada. El abogado llegó por la noche. Están preparando algo grande, una campaña mediática masiva. ¿Sobre qué? No lo sabemos, pero será un golpe bajo. Magda no fue a la escuela el miércoles. Se sentó en casa a dibujar un faro, negro, sin una sola luz. No quiero volver allí. Todos dicen... ¿Qué dicen? Que eres malo, que será mejor con el abuelo. Tomás se subió a su regazo. Mamá, no nos vamos, ¿verdad? ¿No? No, cariño, nunca. Por la noche, se sentó junto a la ventana. El faro parpadeaba, contando los segundos que faltaban para el próximo golpe. La carta del abogado de Duarte llegó por la mañana. Entre los folletos y las facturas había un sobre blanco con relieve dorado. Dentro había una notificación formal de renuncia a la patria potestad a favor de Vítor Ferreira. La firma de Duarte al pie del documento parecía extraña, como si la hubiera puesto otra persona. Tal vez fuera así. El Duarte que ella conocía había muerto hacía tiempo, estrangulado por la voluntad de su padre. En el pasillo del juzgado se cruzó con su exmarido. Había adelgazado aún más. Tenía los ojos hundidos y el traje le colgaba como un saco. Leonor no estaba. Había desaparecido de la ciudad hacía 15 días, dejando una carta de dimisión sobre la mesa del asistente. Duarte no levantó la vista. Pasó de largo, encorvado bajo el peso de su traición. Su abogado estaba colocando nuevos documentos sobre la mesa, pruebas de la incapacidad de una madre soltera para ofrecer a sus hijos un futuro digno. Vítor estaba sentado en primera fila, recto y confiado. La victoria estaba tan cerca que podía saborearla como un tiburón saborea la sangre en el agua. Amaranta observó su rostro mientras se leía la declaración de Duarte. No le tembló ni un músculo mientras su propio hijo se negaba a entregar a sus hijos. El agente judicial sacó una carpeta con informes de los servicios sociales, fotos de una nevera vacía, certificados de cortes de luz, declaraciones de vecinos sobre gritos nocturnos. Cada hoja era un clavo en el ataúd de su maternidad. Tras la reunión, Amaranta permaneció largo rato en el paseo marítimo. Las olas grises golpeaban las rocas, rompiendo en miles de salpicaduras, como su vida, como sus esperanzas, como las promesas hechas en el altar 10 años atrás. Los niños esperaban en casa. Magda lo entendió enseguida. Siempre lo entendía todo, esa pequeña alma sabia. Tomás jugaba con un constructor, construyendo una torre, un refugio contra el mundo que se desmoronaba a su alrededor. La noche trajo nuevos pensamientos.
Los recuerdos se arremolinaban como hojas de otoño. El primer encuentro con Duarte, su sonrisa insegura, el miedo en sus ojos cuando hablaba de su padre. Ella debería haberse dado cuenta ya entonces, haber visto las señales, haber sentido la debilidad oculta tras la máscara de hijo exitoso de padre exitoso. Los periódicos de la mañana trajeron un nuevo golpe. Una entrevista con Duarte, la confesión de un padre arrepentido que admitía el error de haberse casado con una mujer inestable. Cada palabra era veneno, cada frase una traición. Víctor llamó después de comer. Su voz destilaba triunfo y veneno. Una nueva oferta, más generosa, más cruel. Dinero, una casa en otra ciudad, la oportunidad de ver a los niños en vacaciones. El precio, renuncia voluntaria a la custodia. Magda encontró el periódico por la noche. Lo leyó, sentada en el alféizar mientras el cielo gris se oscurecía tras la ventana. Sus hombros se crisparon, pero no hubo lágrimas. Se estaba haciendo vieja demasiado rápido. Por la noche, Amaranta volvió a desvelarse. Se sentó en la cocina a mirar viejas fotografías. Aquí estaba Duarte con Magda recién nacida en brazos. Aquí están en la playa, Tomás dando sus primeros pasos. Aquí estaba la cena familiar. Víctor a la cabecera de la mesa, su mirada pesada, los ojos abatidos de su hijo. Todas las señales estaban ahí, desde el principio. Todas las advertencias, todos los indicios de una futura traición. Pero ella no quería verlas, creyendo en el amor, en la familia, en el cuento de hadas de un matrimonio feliz. El abogado llamó por la mañana. Su voz sonaba cansada y condenada. Nuevos documentos, nuevas pruebas, nuevos golpes. Duarte aportó pruebas de su incapacidad para ser madre. Incidentes sacados de contexto, hechos puestos patas arriba, la verdad distorsionada. Tomás se despertó de una pesadilla. Corrió a la cocina y se aferró a su madre temblando. En su sueño vio a su padre, que se alejaba cada vez más, sin volverse cuando ella gritaba. El amanecer los encontró junto a la ventana. El viejo faro seguía parpadeando. 3 destellos, pausa, 3 destellos. Un corazón mecánico contando los latidos del destino. El timbre sonó de madrugada. El alguacil. Nuevos papeles, nuevas audiencias, nuevos cargos. Duarte exigió una evaluación psiquiátrica. Insinuó un comportamiento inestable, un posible peligro para los niños. Magda hizo las maletas en silencio. Metió en la mochila un periódico enrollado, prueba de la traición de su padre. Sus ojos se habían vuelto muy maduros. Ya no había fe infantil en los milagros. El día se hizo interminable. Llamadas, cartas, demandas. El banco, los cobradores, los servicios sociales. Un círculo sin fin, una danza infernal sobre los huesos de su maternidad. Aquella tarde llegó la última carta. Duarte renunciaba a todos los derechos sobre los niños, se los entregaba a su padre, su eterno carcelero y amo. La firma estaba manchada, tal vez con lágrimas, tal vez con vino. La sala parecía más pequeña que antes. Tal vez por la cantidad de gente. Víctor había traído un ejército de testigos. Profesores, médicos, psicólogos, vecinos. Todos dispuestos a corroborar su historia. Todos dispuestos a clavar los últimos clavos. Amaranta estaba sentada sola. Su abogado llegaba tarde. Más problemas con el coche, otra avería a Fatus. Sacó del bolso una carpeta con todo lo que había conseguido reunir en las últimas semanas. Se abre la sesión. La voz del juez resonó en la sala. El caso de custodia de los menores Magda y Tomás Ferreira. La psicóloga del colegio fue la primera en hablar. Sus palabras cayeron pesadas como rocas. Claros signos de estrés, comportamiento agresivo, miedo al futuro. ¿Esto es normal en hijos de padres divorciados?, preguntó el abogado de Amaranta, que apareció en el último momento. En este caso, la situación es más grave. La madre es incapaz de proporcionar estabilidad emocional. La profesora de Magda fue la siguiente. Evitó mirar a Amaranta a los ojos mientras hablaba de la bajada de notas, los problemas de concentración y los dibujos tristes. El pediatra trajo el historial médico de Tomás. Observó que estaba bajo de peso, pálido y nervioso. No mencionó que estos síntomas habían aparecido tras la marcha de su padre. Víctor se quedó quieto como una estatua. Solo sus dedos golpeaban la mesa, contando los minutos que faltaban para la victoria. Amaranta se levantó para hablar. Sacó un álbum de fotografías, dibujos de los niños y el diario de Magda. «Mira esto», dijo con voz tranquila pero firme. «Esta es su vida real, no la de los informes». El juez hojeó las páginas. Magda en el concierto escolar.
Thomas con un libro nuevo. La cena familiar. Risas, abrazos, amor. Todo eso es pasado, objetó el abogado de Vítor. La situación es diferente ahora. Sí, lo es, porque un hombre decidió arrebatarles a la madre de los niños. Vítor se movió por primera vez. Algo parecido a la ira brilló en sus ojos. Los testigos se sucedían. Los vecinos hablaban de gritos nocturnos. Los trabajadores de los servicios sociales de revisiones. Los funcionarios del Banco de Problemas Financieros. ¿Tiene ingresos estables?, preguntó el juez. No, pero estoy buscando trabajo. ¿Dónde vivirán los niños? Encontraré un nuevo lugar donde vivir. ¿Cómo piensa mantenerlos? Las preguntas se sucedían, cada una como un latigazo. Durante una pausa, Amaranta salió al pasillo. Una mujer mayor estaba junto a la ventana. La había visto antes, en reuniones anteriores. Yo era la esposa de su hermano, dijo la mujer en voz baja. Me quitó a mi hijo. De la misma manera, los mismos métodos. ¿Qué le pasó al hijo? Bebió hasta dormirse. No podía soportar su control. Tras la pausa, habló un experto en psicología infantil. Habló de los peligros de un entorno inestable, de la importancia del bienestar material, del trauma de la pobreza. ¿Y el trauma de la separación de tu madre?, preguntó el abogado de Amaranta. En este caso, los beneficios superan a los riesgos. El sol del atardecer teñía de rojo la sala. Últimos testigos, últimos documentos, últimas palabras. Señoría, se levantó Amaranta. Mis hijos no son una propiedad, no son la continuación de una dinastía. Son almas vivas que aman y creen. Sí, tenemos complicaciones. Sí, cometo errores, pero los amo más que a la vida. Vítor miraba fijamente hacia adelante. Su rostro era una máscara, pero sus dedos seguían marcando un ritmo como el de un metrónomo en la cuenta atrás para el veredicto. La siguiente vista estaba prevista para dentro de una semana. La última, la decisiva. Los niños esperaban en casa. Magda hacía los deberes. Thomas dibujaba. Otra guerra, otra batalla. «Mamá». Magda levantó la vista de su cuaderno. «He oído al profesor hablar del juicio. Todo va a salir bien, cariño. ¿Me lo prometes?». Amaranta no podía mentir. Abrazó a su hija, respirando el olor de su pelo. Sal marina y champús para bebés. Por la noche volvió a sentarse junto a la ventana. El faro parpadeaba en la oscuridad. 3 destellos, una pausa, 3 destellos. Como los golpes de martillo de un juez. Como los pasos del tiempo. Como los latidos de un corazón que se niega a rendirse. Magda volvió del colegio con una mochila nueva. Era rosa, con mariposas plateadas, como la que había soñado durante los últimos meses. En el fondo había una nota escrita a mano por Vítor. «Para mi nieta preferida». Amaranta miró la mochila sobre la mesa de la cocina. El primer regalo fue un comienzo. Luego vinieron unas zapatillas nuevas, una tableta, un teléfono. Cada cosa era un anzuelo, cada regalo un señuelo. Mi hija cambió imperceptiblemente. Primero los retrasos después del colegio. El abuelo estaba enseñando la casa nueva. Luego le hablaron de una habitación grande, con balcón y vistas al mar. Pequeñas cosas, detalles, semillas de duda en el alma de un niño. Thomas seguía aferrado a su madre, pero Magda se volvió distante, pensativa. Cada vez miraba con más frecuencia el destartalado papel pintado del piso de alquiler, los muebles viejos, la nevera vacía. El viernes, Vítor envió un coche negro brillante con chofer. Magda volvió por la tarde con las bolsas de las tiendas caras. Los ojos le brillaban, las mejillas le ardían de emoción. Durante la noche, Amaranta había encontrado en el bolsillo de su hija un folleto de un colegio público. Las páginas brillantes prometían un futuro maravilloso. Pistas de tenis, piscina, clases de equitación. En la última página, una extensa firma. «Piénsatelo, abuelo». El sábado por la mañana vino el cartero a entregar un paquete para Magda. Un portátil nuevo, el último modelo. La nota solo tenía 2 palabras. Para estudiar. La hija encendió el ordenador con manos temblorosas. En el escritorio, una foto de la mansión Ferreira, su futura habitación, los establos detrás de la casa. Vítor sabía lo que hacía. Cada regalo es una piedra en los cimientos de su futura traición. Cada objeto un clavo en el ataúd del amor de una madre. Aquella noche Magda no besó a su madre por primera vez antes de acostarse. Se sentó en la cama con los brazos alrededor de las rodillas, mirando por la ventana,
hacia donde se alzaba la mansión de Ferreira en la colina. Tomás percibió el cambio. Se quejó a su hermana, intentó animarla con viejos juegos. Ella lo rechazó. «Soy demasiado vieja para eso». El domingo, Vítor invitó a los nietos a cenar. Magda volvió con una pulsera de oro en la muñeca. Dijo con indiferencia: «Era de la abuela». Amaranta recordaba la pulsera. La había visto en viejas fotografías. Una reliquia familiar, un símbolo de la familia Ferreira. Su hija hablaba ahora con su abuelo por teléfono durante largos ratos, susurrando, encerrada en su habitación. Después de estas conversaciones, se volvía extrañamente adulta, ajena. El miércoles Magda no apareció para cenar. Una nota en la nevera: «Estoy en casa del abuelo. Se está mejor aquí». Amaranta la encontró en la mansión. Su hija estaba sentada en el gran comedor, comiendo helado de un cremán de cristal. Vítor estaba junto a la chimenea, sonriendo. «Ha venido sola», dijo. «Los niños siempre eligen lo mejor». Magda no levantó la vista. Siguió comiendo como si su madre fuera un fantasma, invisible e inaudible. Regresó a casa por la noche. Pasó por delante de su madre y se encerró en su habitación. Al día siguiente hizo una pequeña maleta. «Me voy a vivir a casa del abuelo. Allí está todo». «¿Y amor, Magda? ¿Hay amor allí?» Su hija la miró a los ojos por primera vez. «El amor no paga la escuela». Tomás lloró, aferrándose a su hermana. Ella lo apartó con suavidad pero con firmeza. «Tú también puedes venir. El abuelo se alegrará». Vítor llamó por la tarde. Su voz destilaba triunfo. «¿Ves? Están tomando sus propias decisiones. Magda ya lo ha entendido. Tomás también lo entenderá». Por la noche la casa parecía especialmente vacía. Tomás dormía con el osito de peluche de su hermana, llamándola en sueños. Amaranta estaba sentada en la cocina, mirando la mochila con las mariposas, la primera piedra en el muro que la separaba de su hija. Y quedaba por delante una última vista judicial. Y Magda ahora testificaría contra su madre. Vítor se había encargado de eso. Siempre se ocupaba de todo. La audiencia final se fijó para el primer día del invierno. El cielo gris descendía sobre la ciudad. El mar golpeaba contra las rocas, anunciando tormenta. Amaranta entró sola en la sala. Tomás se quedó con su vecina, la última persona que aún aceptaba ayudar. Magda ya estaba allí, sentada junto a Vítor. Un nuevo vestido, un nuevo peinado, una nueva mirada. Fría, ajena. El juez abrió la vista a las 10 en punto. Sobre la mesa había informes periciales, declaraciones de testigos, fotografías de dos vidas diferentes, la pobreza en un piso de alquiler y el lujo en la mansión de Ferreira. Vítor habló primero. Habló del bienestar de los niños, de las oportunidades, del futuro. Cada palabra un clavo en el ataúd de su maternidad. «Magda ya ha hecho su elección», dijo con voz segura. «Ella entiende dónde estará mejor. Tomás también lo entenderá». La hija fue llamada a declarar. Se dirigió al estrado sin mirar a su madre. Se sentó derecha, cuadró los hombros, igual que Vítor. «¿Dónde vives mejor, Magda?» «En casa de mi abuelo. Hay una casa grande, su propia habitación, un colegio nuevo». «¿Echas de menos a tu madre?» Una pausa, corta, pero interminable. «No, la del abuelo es mejor». Amaranta apretó los puños bajo la mesa. Sintió un grito en la garganta, pero guardó silencio. Miró fijamente a su hija, tan hermosa con su vestido nuevo, tan extranjera. El psicólogo lo confirmó. Magda se había adaptado perfectamente, había florecido, había olvidado su pasado. Los asistentes sociales trajeron nuevos informes. El piso de Amaranta, humedad en las paredes, facturas de electricidad, nevera vacía. La mansión de Vítor, condiciones perfectas, todas las comodidades, atención las 24 horas del día. El abogado de Amaranta intentó oponerse. Habló de amor maternal, del derecho de los niños a tener a ambos padres. Sus palabras quedaron ahogadas por el sonido de la lluvia al otro lado de las ventanas. Ella tuvo la última palabra. Se levantó, cuadró los hombros. «Señoría, he perdido. No la guerra por los niños, sino la guerra por el dinero. Vítor Ferreira lo compró todo, testigos, peritos, incluso el alma de su propio hijo. Ahora compró el alma de mi hija. Solo le falta comprar la sentencia». Vítor ni se inmutó. Sentado tranquilamente, puso la mano en el hombro de su nieta. El juez levantó la sesión. La hora se hizo eterna. Magda salió al pasillo.
Por un momento sus miradas se cruzaron y algo parecido a la culpabilidad brilló en la mirada de la hija. Pero Vítor le puso la mano en el hombro y la obsesión pasó. La sentencia se leyó en absoluto silencio. Cada palabra caía como una piedra. Considerando todas las circunstancias, teniendo en cuenta la situación económica, en el mejor interés de los niños, la custodia ha sido transferida a Vítor Ferreira, plena, incondicional. Amarante tenía derecho a verlo, 2 veces al mes, en presencia de un asistente social. Magda salió de la habitación sin mirar atrás. Vítor se quedó en la puerta. «Puedes verlos, si te comportas con sensatez». Tomás esperaba en casa. Se apresuró a decir a su madre: «¿Dónde está Magda? ¿Cuándo volverá?». Ella no pudo responder. Abrazó a su hijo respirando el olor de su pelo. Los últimos minutos, los últimos momentos. Vítor envió un coche 1 hora más tarde. El conductor se llevó las cosas de Tomás, bien dobladas y con un osito de peluche encima. El hijo se aferró a su madre, llorando. Ella le besó la cara, intentando memorizar cada línea. «Te quiero, cariño. Recuérdalo. Recuérdalo siempre». El coche negro se lo llevó a su nueva vida, a su hermana, a su abuelo, a un futuro sin el amor de una madre. La tarde cayó sobre el piso vacío. Dibujos de niños en las paredes, juguetes en el suelo, un libro de piratas sin leer. Amaranta se sentó junto a la ventana. El viejo faro parpadeaba en la oscuridad. 3 destellos. Pausa. 3 destellos. Como un abrazo de despedida, como un último beso, como el corazón roto de una madre que había perdido a sus hijos. Fuera de la ventana, el mar retumbaba, indiferente al dolor humano, eterno en su movimiento. En algún lugar, en la mansión de la colina, sus hijos empezaban una nueva vida. Sin ella. El faro seguía parpadeando. 3 destellos. Pausa. 3 destellos. Una luz de guía para los barcos en la noche, pero no para una madre que había perdido a sus hijos.